Buenas noches, mi nombre es Juan José Paz, estudiante de física de la Universidad del Quindío, y en este video voy a hablarles de mi artículo titulado Resistividad lineal y transiciones de fase en bicapas de grafeno rotadas a diferentes temperaturas. Este artículo corresponde a la actividad artículo 2 de la materia proyecto de curso, y en este artículo voy a hablarles del comportamiento lineal de la resistividad en algunos ángulos de torsión a temperaturas distintas y en cierto número de densidad de portadores de carga. En este video también vamos a hablar un poco de los antecedentes de esta investigación y qué problemas se han encontrado a la hora de realizar las mediciones. Este artículo pudo realizarse gracias a las mediciones de la colaboración de ciertas universidades, la Universidad de Santa Bárbara, la Universidad de California y el Departamento de Física Aplicada y Matemática Aplicadas de la Universidad de Columbia, que trabajan en la caracterización de las propiedades electrónicas de el material grafeno en capas rotadas a diferentes temperaturas. La resistividad es un parámetro de suma importancia a la hora de hablarlas de las propiedades electrónicas de distintos materiales, y es algo que tiene un antecedente algo largo en el estudio de distintos materiales metálicos, semiconductores y en algunos aislantes para el momento de hablar del estudio de las transiciones a fase superconductora. Estos son algunos de los antecedentes en cómo se ha tratado de abordar estas transiciones de fase. Sin embargo, algunos materiales presentan distintas dificultades a la hora eh, de llegar a transiciones de fase superconductoras o aislantes de Mott. Este es el caso el, del disulfuro de circonio, que es un metal en transición, el cual en el artículo lo que hace es estudiar y caracterizar estos comportamientos electrónicos con la presión. No solo tomamos variables macroscópicas como son el volumen, temperatura, o variables microscópicas como es la densidad de portadores de carga, sino también a través de la presión, que lo que hace es estudiar estas transiciones de fase a través de cómo se comporta la resistividad a distintas temperaturas. El siguiente artículo que tomo como referencia de estos tipos de caracterizaciones es el dicromogermanoteluro, que exhibe ferromagnetismo debido al elemento del cromo. Este es otro de los materiales bidimensionales no convencionales, y pues la baja resistividad en su fase amorfa y los cúmulos de cromo afectan su estructura electrónica. Como observamos en esta imagen, pues el número de portadores de carga varían, bueno, es mayor a mayores concentraciones de cromo. Lo que no solo significa que la carga se ve afectada por calor, es decir, que hay una excitación en los electrones, sino que también hay mejor conducción, y esto es debido al componente del cromo. Este artículo nos habla del estudio del pentaóxido de titanio, el cual lo que se hace, pues, este es uno de los resultados más importantes del artículo, el cual se encuentra que a diferentes regiones hay un diferente comportamiento en su resistividad, viendo pues que a temperaturas mayores de los 500 grados Kelvin hay una resistividad menor debido pues a la excitación de electrones, y lo que correspondería a una resistividad menor. En este se observa que no solo se está estudiando el material a granel, es decir, que estamos hablando como tal de grandes cantidades, se estudió eh, las, las películas delgadas, y también se estudiaron las nanopartículas. Este de acá corresponde a esta curva, y nanopartículas corresponde a esta curva negra. Y pues observamos que a temperaturas altas el comportamiento de la resistividad tiende a decaer, lo que corresponde a un metal o a un semimetal en el caso de este material. Y la caracterización de estos materiales, aunque sigue siendo importante, presenta ciertas dificultades. En el caso del circonio vemos que hay una movilidad de carga limitada en comparación a ventajas con el grafeno. En el caso del pentaóxido de titanio decimos que hay una baja conductividad eléctrica, hay problemas de estabilidad, y en el caso de el dicromogermanoteluro estamos viendo que hay limitaciones respecto a la baja temperatura, lo que lo pone muy a la par en comparación a los primeros superconductores encontrados, los cuales funcionan bueno, alcanzan esta fase superconductora en las temperaturas del helio líquido, por lo cual lo hacen materiales que siguen siendo caros, pero al igual siguen siendo importantes de estudiarlo. Acá venimos entonces con el estudio de las bicapas de grafeno rotado.
Lo que se hace son dos capas de grafeno, los cuales normalmente vienen separadas, bueno, forman una película delgada sobre un material y en medio de las dos capas hay un dieléctrico, lo que permite que la fase entre las celdas de las dos capas sean prácticamente la misma y al solaparlas una encima de la otra es posible obtener estos patrones, los cuales son denominados los patrones de Moiré. Decimos que estos materiales tienen una gama de propiedades cuánticas exóticas cerca de un ángulo el cual llamamos el ángulo mágico, el cual es un ángulo de 1.1 grados, rotación de uno respecto a la otra. Cerca de este ángulo se exhiben propiedades electrónicas exóticas y observamos transiciones de fase entre aislantes de Mott y fase superconductora. Esto es debido a que el material, al rotar el material, pues vemos que estas son las celdas unitarias. En el caso del rotar el material, la celda unitaria aumenta considerablemente, alcanzando los miles de átomos entre cada celda unitaria. Hablamos del ángulo de 1.1 grados porque se identificó como clave para que las bandas de energía se aplanaran, es decir, que el gap de energía entre estas bandas es menor y lo que hace que la conducción presente nuevas propiedades. La relevancia de este material es que esta caracterización avanza el conocimiento de los materiales bidimensionales, así como en el caso del dicromo germanoteluro. Pero esto también trae consigo una teoría que lo que nos hace es entender cómo se forman los pares de Cooper en los superconductores no convencionales. Por ello, lo que se estudió en mi artículo es la variación de la resistividad en función de la temperatura en dos capas de grafeno, bueno, pues el material como tal rotado, a diferentes ángulos de torsión. Esta caracterización se obtiene pues gracias a los coeficientes de Hall, los cuales son obtenidos con el método de cuatro puntas, que nos disminuye considerablemente el ruido del potencial inducido para obtener el potencial del material. Y los ángulos que particularmente se estudiaron son estos, que sería 1.06 grados, 1.24 grados y 1,59 y 2.02 grados de rotación. La importancia del descubrimiento en este material es como el hito que forma en el estudio de los superconductores, ya que ésta se veía estancado desde hace un tiempo, el estudio de estos materiales. A baja temperatura lo que nos muestra es el descubrimiento de un nuevo material superconductor, como se muestra en esta gráfica. Esta gráfica es ilustrativa, no la utilicé en el artículo, sin embargo nos ayuda a observar que pues para al mismo ángulo de torsión, que sería 1.1, que es lo que consideramos el ángulo mágico, hay para cierta dopaje, que es lo que decimos la introducción de portadores de carga, hay una fase superconductora y al lado hay una fase aislante. Las temperaturas a las que se encuentra el material la fase superconductora siguen siendo bajos. Sin embargo, la importancia de esto radica en el ángulo de torsión, ya que la resistividad que nos muestra la transición entre esas fases metálicas o semiconductoras nos muestran temperaturas bastante altas debido pues a un efecto de excitación o activación de nuevas bandas electrónicas, lo que nos muestra que inicialmente el material es el estudio de una caracterización. Sin embargo, a medida que vamos estudiando la resistividad, observamos aplicatividad al momento de ver su efecto de excitación en nuevas bandas, que esta es como la importancia del estudio de esta resistividad a diferentes ángulos. Cabe resaltar que el dopaje de este material está dado de forma positiva. Estamos hablando del dopaje tipo P con metales alcalinos y pues dopaje que hablamos de esta negativo con ácido nítrico, ácido perclórico, que en general son aceptadores de electrones. Esta es la forma como de dopar este material y pues con eso es que estudiamos y obtenemos diferentes gráficas como la que tenemos acá. Esta es la gráfica lo que nos muestra la dependencia de la resistividad con relación de la temperatura a diferentes ángulos. Para agrandar un poquito. Lo que hace es estudiar el ángulo de 106 grados, 124, los que le comentaba en el resumen, y pues finalmente estudiamos esta resistividad. Inicialmente pues observamos que a los ángulos cercanos al ángulo mágico hay un comportamiento lineal. Sin embargo, cuando estamos hablando de ángulos lejanos,
el comportamiento de esta linealidad tiende a, pues ya no es tan lineal, sino que tiende a ser constante. Esto es porque los electrones libres, este número de electrones empieza a decaer. El comportamiento lineal de la resistividad vemos que varía dependiendo del ángulo. Sin embargo, a ciertas temperaturas se mantiene, como observamos este rango para los 124 o este rango para el 106. Sin embargo, vemos que para este pico, pues para una densidad, bueno, cabe resaltar que pues las gráficas vienen desde esta densidad de portadores y ya vamos en subida hasta esta densidad de portadores de carga. Para esta densidad de portadores de carga vemos que ya hay un decaimiento en la resistividad a temperaturas mayores. Es lo que observamos, que hay mayores estados excitados a ciertas temperaturas. Lo que corresponde a bandas planas, debido a que cuando observamos bandas planas en este estamos hablando de mayor cantidad de estados disponibles. Acá en estas gráficas observamos lo que es esta variación en la resistividad. Esto lo va a tocar un poquito más adelante a la hora de discutir en las conclusiones. Sin embargo, observamos que para temperaturas, para el ángulo de 106 y 124 debería haber una mayor cantidad de estados exóticos disponibles. Como observamos en 106, la variación en esta resistividad corresponde a diferentes fases. ¿Por qué? Porque pues lo que hablamos como superconductividad es la ausencia de resistividad. Y cuando hablamos de esta ausencia de resistividad, entonces al hablar de la derivada de la resistencia respecto a la temperatura, es decir, la variación de la resistencia, debería mostrar mayores variaciones en sus fases, lo que nos haría pasar el material por fases metálicas, fases aislantes, aislante de Mott y fases de fases semimetálicas. En cambio vemos que para ángulos alejados vemos que la resistividad tiene un rango de variación muy bajo. Lo que estamos hablando que las bandas planas ya no tienden a ser tan planas para ángulos alejados del ángulo mágico, y pues con ello pues menor cantidad de estados exóticos, menos estados disponibles para la fase del material. Y pues ya como observamos en la gráfica J, pues observamos que para ángulos de torsión alejados del ángulo mágico, que correspondería más o menos a esto, se observan menos estados correlacionados, estados correlacionados entre electrones, es decir, que bandas, como les decía, no tan planas. Entonces, en ángulos cercanos al ángulo mágico, las interacciones entre electrón y electrón se intensifican debido a la presencia de estas bandas, y esto reduce la velocidad de Fermi significativamente. En el caso del grafeno, no el grafeno rotado, que es el material que estamos estudiando, la velocidad sí es muy alta. La velocidad de interacción entre la velocidad de desplazamiento de los electrones es bastante alta. La velocidad de Fermi en este material pues se reduce significativamente, y esto es algo que todavía no se ha entendido bien el porqué. Sin embargo, todavía se sigue estudiando esta estructura en sus bandas. Por ahora estábamos hablando como de el comportamiento de la resistividad en función de la temperatura y cómo es esta variación de la resistividad, que en ocasiones es lineal. Sin embargo, pues para detallar bien cómo son estas transiciones de fase, pues utilizamos lo que es el coeficiente de Hall. Con el coeficiente de Hall lo que hacemos es relacionar el número de electrones libres en el material, y pues relacionando este número de electrones libres con la temperatura, pues nos da lo que es un voltaje de Hall negativo, un voltaje de Hall positivo, y estas líneas corresponderían a unas transiciones de fase. Listo, como observamos en esta gráfica, se muestra mapas de resistividad y coeficiente de Hall en función de la temperatura y densidad de portadores para dos ángulos de torsión en el grafeno. El primero es de 1.24, el segundo de 1.59. En este destacamos pues a áreas de alta resistividad. Los paneles 6D muestran coeficientes de Hall que evidencian cambios de signo en regiones específicas, como les venía hablando, y esto lo que sugiere son las transiciones en la estructura de estas bandas, pasando pues de bandas planas a bandas que no son tan planas. En el caso de
La gráfica E lo que observamos es que se esquematizan las bandas electrónicas para los ángulos de torsión 1.24 y 1.59, que esto es como para darnos una idea de cómo serían eh, estas bandas. Bueno, esto es lo que les decía de las bandas planas. Estas bandas planas en este plano lo que nos hace observar es que a ángulos más alejados como es el 1.59, estas bandas no son tan planas, lo que corresponde a una variación en esta brecha de energía mucho mayor, lo que nos hace que estos estados correlacionados son más difíciles de excitar a través de fonones, que sería la, la excitación por temperatura, y lo que hace es que tenga menos estados disponibles. Como observamos para 1.24, observamos acá una variación bastante, mucha variación en la fase del material, que es algo contrario a lo que se observaron en las mediciones de resistividad. Como observamos, no hay un cambio abrupto como lo muestra 1.06, que es lo que debería corresponder según lo que nos está mostrando el coeficiente de Hall. Lo que el coeficiente de Hall nos está diciendo que si hay una transición mayor entre fases, entonces debería haber una mayor transición en la resistividad, y esto es algo que nos está mostrando por lo menos para el 1.24 grados. Eso es lo que decimos que es uno de los problemas que tal vez fueron a la hora de la medición. Otra de las opciones podría ser el rango de lejanía entre el ángulo mágico 1.1. De pronto las transiciones de fase son más cercanas a este ángulo de lo que creíamos, y esto abre puertas pues a más investigaciones, o lo que creemos a través de que observamos con el coeficiente de Hall es que hay un problema en la medición, en la toma de la medición del ángulo 1.24. Para ángulos como el 1.59, que ya es lo que decimos que está bastante alejado, observamos que la resistividad tiende a ser prácticamente que constante. Por lo tanto, como observamos en la variación en el coeficiente de Hall, es que el número de portadores tiende a mantenerse, y por lo tanto no hay una transición de fase abrupta al aumento de temperatura. Al parecer, estas fases dependen mucho del tipo de portadores. Como observamos, para estos tipos de portadores tiende a mantenerse la resistividad, o bueno, la fase. Pero para estos tipos de portadores que corresponden, bueno, uno es al tipo P, el otro es al tipo N, que sería electrón hueco, estos tipos de portadores sí tienen una mayor transición de fase, lo que nos da indicios de que estas fases en el material dependen también del tipo de portadores con el que estamos realizando el dopaje. Y pues ya esta última gráfica F lo que nos hace es mostrarnos lo que se obtuvo de la variación, bueno, el número de portadores necesarios para llenar una banda. Este número de portadores tiende a disminuir, tiende a disminuir la brecha, lo que corresponde pues a bandas planas, que tienden a ser planas, para un ángulo cercano a 1.1 grados, y vemos que tienden a mantenerse para ángulos alejados del ángulo mágico, lo que nos diría que tienden a mantener un estado aislante, y esto corresponde con lo que nos muestran estas gráficas. Pues las gráficas de la resistividad, una resistividad constante, pues el estado aislante del material o el estado conductor del material tiende a mantenerse. Para los ángulos cercanos al ángulo mágico, pues estas transiciones de fase tienden a ser abruptas para ángulos cercanos al ángulo mágico, que este es el caso del estudio del ángulo 1.06. También de los resultados obtenidos de las mediciones para el ángulo 1.06, se observa que para el tipo de portadores, tal parece que también depende de las fases del material, pues vemos que la resistividad mayor está a partir de el 2, para números de portadores de electrón hueco, 2, -2, y ya para datos de la resistividad, pues para complementar, ya observamos cómo la resistividad es lineal en ciertas zonas de temperatura, pero a partir de otras zonas, para los ángulos cercanos de 1.06 y 1.24, hay lo que nosotros llamamos una activación térmica, pues una activación técnica de los electrones debido pues de su interacción con los fonones, y esto corresponde a temperaturas mayores de los 100 Kelvin para lo de estos dos ángulos
correspondientes. Y para los otros vemos cómo la resistividad aumenta a medida que aumentan la temperatura. Esto corresponde pues ya no a fases, a lo que llamamos fases exóticas, sino que son unas fases del tipo aislante o semiconductores o algunos metales. Hablemos ya un poquito de las conclusiones. A través de todo el artículo, pues se observaron que particularmente en el ángulo de 124 observaron unos picos de resistividad que sugieren pocas fases electrónicas correlacionadas. En el caso de la variación de la resistividad, sin embargo, pues esto puede relacionarse a un fenómeno físico o lo que creemos que corresponde a un problema de mediciones. Pues ángulos cercanos a 1.1 como el 1.6 observamos mayor fenómenos, bueno, densidad de estados correlacionados, lo que favorece la aparición de los estados aislantes y superconductores. Y para ángulos mayores de 1.50 observamos que las fases correlacionadas desaparecen. Más bien a partir del 1.24 empezamos a observar eh, cómo estas fases desaparecen y pues ya observamos que para 1.59, 2.02 la resistividad casi que mantiene constante y pues muestra una tendencia más suave, predecible, lo que indica que un sistema más convencional entre las fases conductoras, semiconductoras, incluso para algunas rotaciones, unos estados aislantes. Y pues ya como para complementar, eh, observamos que para ángulos cercanos a 1.06, pues por la densidad de estos estados correlacionados que observamos estos eh, estados exóticos. Ya este como tal sería mi presentación del artículo y estas serían las referencias tomadas. Y pues ya en estos, pues los tres principales artículos usados como antecedentes y pues ya un artículo el cual utilicé para estudiar estos métodos en los cuales se utilizan las mediciones de resistividad y la sintetización de los dispositivos de grafeno rotado. Muchas gracias.